Saben ustedes que desde que yo tengo uso de razón, los bautistas de México en mayo siempre han celebrado días especiales para la familia. Se pensaba en abril, porque ahí empieza con el Día del Niño, mayo, el Día de las Madres, junio se celebra el Padre. ¿Cuándo se celebrará? Pues, ¿quién cree que ganó? La mamá, ¿verdad? En mayo. Y en mayo siempre tenemos días especiales para la familia. Y quiero compartir hoy con ustedes algo que ha sido bendición para nosotros mismos, para mi familia y para mí. Le hemos titulado La formación espiritual en el hogar. Y le quiero compartir 5 versículos. Efesios 5:33, y de ahí me voy al capítulo 6, los primeros 4 versículos. Dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Permítame entregar este tiempo a Dios. Padre, gracias, porque hoy, después de este tiempo de alabanza, de gratitud, de darte de aquello que tú nos has dado, hoy corresponde abrir tu palabra, Señor, meditar en ella y encontrar lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice la reflexión y la meditación de tu palabra, pues en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Yo no sé si les gusta la lectura de los libros que tienen mensaje cristiano. Hay un autor dedicado a la familia, se llama James Dobson, y él escribía como parte de su testimonio lo siguiente. Él decía: recuerdo que cuando era niño me sentaba a escuchar a mis padres leer la Biblia en un corto tiempo que como familia dedicábamos para la búsqueda de Dios. Pero aún recuerdo más cuando mi mamá nos sentaba en su regazo y nos leía una Biblia ilustrada con pequeñas lecciones o cortas lecciones. Los domingos juntos íbamos como familia a la iglesia y las lecciones que ahí aprendíamos empezaron a marcar mi vida y destino, dice Dobson. Aprendí a buscar a Dios en la intimidad porque lo aprendí viéndolo en mis padres. No era religión lo que nos estaban enseñando, no era un rito, era una experiencia espiritual con Jesús. Eso es lo que hacía la diferencia en la vida de Dobson. Ha sido un escritor muy prolífico y muy enfocado siempre a la familia. En este texto que tomé como base para hablar de la formación espiritual de la familia o en la familia, la palabra que leímos le dice al esposo: ama a tu esposa. Le dice a la esposa: respeta a tu esposo. Le dice a los hijos: obedezcan en el Señor a sus padres. Pero también añade: honra a tu padre y a tu madre. Luego les dice también a los papás, ya no como esposos, ahora como padres, les dice: no hagan enojar a sus hijos. Y añade: críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué cuadro tan hermoso puedo ver así? En estos pequeños versículos y cortos versículos, pero qué profundo. Para que eso sea una realidad, tiene que haber una formación espiritual en el hogar. Eso es decisivo y es fundamental. Sigo creyendo que la familia está siendo atacada por todos lados. Se está tratando de ir diluyendo el modelo de familia como Dios lo creó y lo pensó, para venir a distorsionar el concepto de la familia. Por eso necesitamos tener formación espiritual en el hogar. La formación espiritual es el mejor fundamento sobre el cual puede crecer nuestra familia. Es como aquel hombre que edificó en la roca
y cuando vinieron las tempestades no cayeron. La formación espiritual tiene que ver con eso, edificar en la roca. Ahí en la formación espiritual, los hijos conocen el código de principios éticos y familiares que Dios estableció para la familia. Es ahí, en esa formación. Y eso les ayuda a enfrentar un mundo que está lleno de ideologías, lleno de pensamientos y filosofías que nada tienen que ver con lo que Dios decidió que quería para que hubiera una familia, así como lo acabamos de leer, que el marido ame a la esposa, que la esposa respete al marido, que los hijos obedezcan a sus padres y que los honren, y que los padres no hagan enojar a los hijos, sino los críen en la disciplina y en la amonestación del Señor. Para eso necesitamos la formación espiritual en el hogar. ¿Por qué tiene que ser eso que describía al principio de James Dobson como algo del pasado? Algo que sucedía en los 30s o 40s, no lo sé. Eso tiene que ser a nuestra realidad hoy, pero la formación espiritual no podemos dejarla. Tenemos que ser muy intencionales y sobre esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cómo podemos tener formación espiritual en el hogar? El primer elemento que debemos de considerar aquí es la palabra de Dios. La Biblia, aquí está nuestra base. Es nuestro libro de fe y práctica. Fe es lo que creemos, práctica es lo que hacemos. La palabra de Dios sigue siendo nuestro libro de fe y de práctica. Le leo un texto, no lo busque, escríbalo si le gusta para que usted lo revise después. Isaías 55, 10 y 11 dice el profeta: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá hasta haber regado antes la tierra y hacerla fecundar y hacerla germinar para dar semilla al que siembra y pan al que come, ese efecto que hace la lluvia y la nieve, dice el profeta, así es también la palabra de Dios que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Toda palabra que se da, amada familia, nunca vuelve vacía, porque Dios usa su palabra. La palabra es poderosa en sí misma, tiene poder para salvarnos, aquí lo dice la Escritura, tiene poder para transformar nuestras vidas, porque aquí están los principios que le dije de ética y familiares que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. La palabra sembrada en el corazón de la familia logra propósitos que Dios quiere. Le voy a decir por qué. Guía a cada familia por el camino correcto. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aprendemos en familia el camino que Dios quiere que andemos. Yo no tengo que andar preguntando, ¿querrá Dios que haga esto? No, aquí está. La palabra nos lo dice, qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. La palabra de Dios en el corazón de la familia sirve, como ya lo dije, como modelo de fe, lo que yo tengo que creer, y como modelo de conducta, lo que yo tengo que hacer. Pero eso hay que sembrarlo en el corazón de la familia, si queremos ver una familia diferente y con la imagen que Dios pensó y creó para la familia. La palabra de Dios en el corazón nos ayuda para poder tomar el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera en mi camino, algo que me ilumina y me dice, por aquí voy seguro, porque estoy siguiendo los pasos que Dios quiere que yo siga. La palabra de Dios en el corazón es una fuente de inspiración. Ahí aprende la familia a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y cantábamos acerca de la victoria en el Señor. ¿Dónde se aprende eso? Ahí, en la formación espiritual en el hogar. La palabra de Dios en el corazón de la familia le va a enseñar a los miembros de la familia cómo acudir a Dios en los tiempos de crisis. ¿Sabrán hacer esto nuestros hijos? ¿Saben qué hacer cuando hay una situación crítica? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Y entonces vendrá la paz de Dios a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. ¿Dónde se aprende eso? Sembrando la palabra en el corazón de la familia. Creo que eso lo entendemos todos bien. Mi pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios
en tu vida y en tu familia. Yo espero que esto se lea, se medite, se recuerde, se aprenda y se comparta también más adelante. Yo no sé si lo haces entre semana. Hay quien únicamente toma una Biblia cuando va a venir al grupo, pero no se abren en casa en todo el tiempo. ¿Cómo queremos que los hijos sean diferentes, que los cónyuges seamos diferentes, que sepamos cuál es la responsabilidad como padres o como cónyuges o como hijos, si no abro la palabra del Señor? Qué bueno que aquí viene, qué malo si no lo hago. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Recuerdo aquel tiempo en que nuestros hijos empezaron a ir a los 15 años. Papá, voy al 15 años. ¿Me da chance? Pues órale. Tuve 2 hijos varones, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Y ahí estaban ellos, a las 2 horas regresaban. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Dijo, no, está bien pesado el ambiente, papá. Está bien grueso ahí, hay mucho alcohol, ahí se están pasando cosas que no se deben y está fea la situación. No quisieron estar ahí, nunca les prohibimos, ellos sabían. Quisimos sembrar esto de su corazón desde pequeños, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer. Por eso le pregunto, ¿se lee, se medita y se escucha la palabra de Dios en casa todos los días? Porque esto no es un día nada más, en domingo. Esto es para diario, hermanos. Yo sigo creyendo que Dios sigue hablando por medio de su palabra, no sé usted. ¿Sí? Yo sigo creyendo que me da orientación cuando no sé qué hacer porque Dios me habla. ¿Cómo voy a cerrar la palabra de Dios para no escucharla? No podría hacer eso, porque estaría faltando a mi deber como creyente en el Señor, porque esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Le ha preguntado usted a sus hijos qué piensan del aborto? ¿Qué piensan de la ideología de género? ¿Qué piensan del feminismo mal entendido? ¿Qué piensan del alcohol, de las drogas? ¿Le ha preguntado a sus hijos? ¿O son parte de todo ellos, sus hijos? Porque tienen que ser instruidos, tienen que ser formados. Y por eso el primer elemento de la formación espiritual en el hogar es la palabra de Dios. Y si usted y yo la conocemos, somos responsables de hacer algo en familia con la palabra del Señor. Ahí se lo dejo, medítelo y considérelo. Otro aspecto que debemos de considerar para dar formación espiritual en el hogar se llama bendecir a la familia. La bendición, algo tan importante. Cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos, dice Génesis 27:27, Jacob, que era un hijo, se acercó y lo besó. No voy a entrar en detalles de esto, usted ya lo conoce. Para dar un beso al papá hay que acercarse, ¿verdad? Y entrar en contacto físico. Se acercó y lo besó. Y cuando él se acerca, dice, Isaac olió su ropa. En el abrazo, en el beso, dijo, este es mi hijo. Huele a mi hijo. Identificaba a su hijo. Y lo digo así porque él ya no veía. No sé si tenía cataratas u otra cosa, pero ya no veía. Sus ojos se habían oscurecido, dice la palabra del Señor. El olor de mi hijo, ahí le da la bendición. Es como el olor del campo que Dios bendice. No lo dejó ir así nada más. Pronunció palabras de bendición para su hijo. Los hijos tienen que recordar esto, que los papás fuimos un conducto de bendición de Dios para ellos. Señor, bendice a mi hijo. Señor, guarda la vida de mi hijo. Señor, protege la vida de mi hijo. Señor, que él aprenda a buscarte cuando esté en conflictos y luchas. Pero tengo que bendecirlo. Y no en lo privado y oculto, es ahí con él. Tengo que estar ahí con él, con mi hijo, para bendecirlo. Creo que alguna vez se los dije aquí, nunca permita que sus hijos salgan de casa sin haberlos bendecido primero. Siempre he creído que otro mundo sería diferente, nuestro mundo sería otro. Si antes de que salieran nuestros hijos, ahí le digo, permíteme hijo, no te vayas. Señor, bendice a mi hijo, va a la escuela. Sabemos que hay peligros, tú lo puedes cuidar. Permite que aprenda bien la lección que los maestros están enseñando. Cuídale de la tentación. ¿Qué sé yo? Lo que usted tenga que bendecir a sus hijos. Porque eso es parte de la formación espiritual en el hogar. Dar la bendición a los hijos. Déjeme decirle que aún hoy en día nuestros hijos han aprendido a hacer eso, pero cuando ellos mismos están en crisis, nos buscan. Papá,
mamá, oren por mí. Está pasando esta situación en la escuela, está pasando esta situación en familia, está pasando esta situación con la falta de salud, está pasando cosas. Y nos siguen buscando, porque ellos recuerdan cómo lo hacíamos. Ellos, espero y confío en el Señor, que lo hacen con sus hijos, y aún ellos, cuando están en una situación, nos siguen buscando para recibir la bendición. En Romanos dice que en cuanto a honra nos prefiramos los unos a los otros, hablando del pueblo cristiano. Yo quiero aplicar esto a la familia. Honrar a los hijos es bendecirlos, les damos un lugar de honor. Permíteme orar por ti. Honramos al cónyuge cuando lo bendecimos. ¿Ha orado usted por su cónyuge? ¿Ha pedido por su cónyuge? Porque lo honramos cuando lo bendecimos. Honramos a los padres cuando los hijos nos bendicen. No sé si le ha tocado que su hijo ore por usted. Pida una bendición especial para usted. Y una familia que se sabe bendecida es una familia que será unida, solidaria, fuerte y dichosa. Aprendamos a bendecir a la familia, a cada miembro de la familia. Cuando vayan de visita a su casa, aproveche y bendígalos. Abrácelos y digan, no te vas a ir sin que pronuncie una bendición para ti. Eso les da una autoestima y una seguridad, y desde luego pues reciben la bendición de Dios, porque es lo que estamos pidiendo, que Dios sea quien bendiga a la familia. La palabra de Dios no puede faltar. La bendición importante. Estamos formando un hogar como Dios quiere. Bendigamos a los hijos. Otro aspecto que tenemos que considerar para la formación espiritual en el hogar, quizás el más difícil, es nuestro ejemplo para los hijos, para los miembros de la familia, para el cónyuge, como padres, como esposos, como hermanos que estamos ahí en familia, ser un ejemplo. Estoy hablando a los que ya conocemos del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser un ejemplo. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a tomar la tierra prometida, el Señor pide que se reúnan los jefes de familia. Y dice en Deuteronomio 6, le dice a los jefes de familia, ama al Señor tu Dios, es la orden, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tiene que estar primero el amor de Dios en mí si yo quiero transmitir eso a mis hijos. Porque si usted es de los que dice, hijo, ahí adelántate, yo ahí te alcanzo, no nada más que se acabe el partido y ahí te veo. Usted le está diciendo al hijo, es más importante el partido que irme a la congregación, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, tienes que amarme con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y luego le dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Ponlas aquí, que sean parte de tu vida. No solamente memorizadas, es que tú vivas la palabra, ¿verdad? Guardar la palabra es porque estoy haciendo la palabra. Guárdate estas palabras en tu corazón que yo te mando, y entonces, cuando tú ames a Dios y estés viviendo la palabra de Dios, ahí está el ejemplo. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Y ahí viene una serie de indicaciones, pero el ejemplo es el mío. Tengo que primero yo amar al Señor para enseñar a mi hijo a amar a Dios. Tengo que vivir la palabra del Señor para que mi hijo me vea. Hay un canto que dice, Padre, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Se acuerdan? Porque los hijos nos imitan y entonces ven más lo que hacemos que lo que decimos. No basta decir las cosas, nos tienen que ver como un ejemplo para hacer lo que tienen que hacer. La formación espiritual en el hogar tiene poco sentido si no me ven los miembros de la familia que yo vivo lo que les estoy diciendo que hagan. Lo tengo que vivir yo primero y entonces pedir que ellos lo puedan hacer porque nos van a imitar. Cuando no hacemos eso, cuando yo tengo una vida diferente a la que proclamo, cuando no soy congruente con el mensaje que quiero dar en la familia, esto es como una inyección anticristiana para los miembros de la familia. Pues sí, papá dice que haga, pero él no lo hace. Ay, mamá dice ahí, pero no, tampoco.
Ahí se la pasa chismeando. Y papá dice, oye, diles que no estoy. Y están mintiendo. Y, pues no, entonces no es cierto eso del cristianismo, ¿verdad? Tristemente acabamos de escuchar a un joven de 20 años en promedio. No sé si tiene poquito menos, poquito más. Él dijo, creer en Jesucristo es como creer en los unicornios. Es una fantasía. Imagínense, un joven diciendo eso. Está abriendo su mente y su corazón a las ideologías y filosofías que andan por ahí torcidas, desde luego distorsionando lo que Dios quiere para la familia. Qué congruentes tenemos que ser, por eso hablamos del ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo. Y no es cuestión de imponer una vida de ritos o de fórmulas que tenemos, con las que tenemos que cumplir por cumplir. No es eso. ¿De qué me sirve, dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Ve y reconcíliate con tu hermano. Porque Dios no quiere esa ofrenda si tú no estás viviendo lo que debes de vivir. ¿Me explico? Tenemos que ser congruentes y ser el ejemplo. No podemos decir, yo ya cumplí el domingo. Ya estuve ahí en esencia y canté y oí el mensaje y ya ofrendé. Ahora yo, después del domingo, yo voy a vivir la vida loca. Pues no se puede hacer eso. Somos cristianos aquí y somos cristianos afuera. Somos cristianos aquí y en el empleo que tenemos. Somos cristianos aquí y en la escuela. Somos cristianos aquí y en el barrio, donde estemos. No podemos dividirle, es que allá es lo secular y acá es lo espiritual. Vivir así es vivir una mentira. Somos cristianos en todo tiempo. Mi vida secular es junto con mi vida religiosa. No cambio de mi forma de ser cuando estoy en el trabajo y cuando estoy en la iglesia. Tengo que ser el mismo, definitivamente. Entonces, tenemos que aprender a dar el ejemplo. Una vida secular y una vida religiosa no es de Dios. Nosotros tenemos, los cristianos, una sola vida, un solo estilo de vida. Y estemos donde estemos, somos cristianos, somos creyentes. Y la gente conocía a los discípulos por su forma de ser, por su forma de hablar. Decían, estos son de Jesús, mira, hacen lo mismo que Él, porque no cambiaban su actitud. Entonces es la palabra de Dios, es la bendición y es el ejemplo para que nuestros hijos y los miembros de la familia sean formados como Dios quiere. Porque tenemos que hacer énfasis en la formación espiritual en el hogar. Otro aspecto que debemos de considerar es la constancia, la permanencia en mi vida cristiana, en la iglesia, en mi forma de ser. Pero tengo que ser permanente. El Señor ahí en Juan 15 habló mucho de si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que ustedes quieran. Pero tenemos que ser más fieles y leales, pase lo que pase y suceda lo que suceda, al Señor en mi comunidad de fe. Yo no estoy de acuerdo en eso de andar brincando de una comunidad para otra y de esa otra para otra, esa comunidad para otra. Tienes que establecerte en una comunidad. Eso lo ven los miembros de la familia. Cuando tú no permaneces en una, estás diciendo a los hijos, cualquiera está bien, no te preocupes. Es más, y si no vas, no pasa nada. Tenemos que permanecer. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si yo tengo una comunidad de fe donde Dios me llevó a conocerle, a crecer, a madurar en mi fe, ahí tengo que estar. ¿Va a haber problemas? Claro. No somos perfectos. Todos nos equivocamos. Yo no soy perfecto, me puedo equivocar. Usted también es imperfecto y se puede equivocar. Pero eso no quiere decir, no, ya me voy de aquí. Ya me voy de aquí. Entonces, ¿qué está sembrando en el corazón de la familia cuando usted no sabe permanecer en una comunidad de fe, donde Dios le estableció para que ahí creciera, madurara, se reprodujera, viviera y que ahí le lleven al panteón después, hasta el final de los días? Algunos de nosotros quizás hemos enfrentado la decepción por el mal ejemplo de aquellos que, debiendo ser modelos en la congregación, en mi comunidad de fe, nos lastimaron, nos hirieron o nos decepcionaron. Eso no es razón para dejar la congregación. Eso no es razón. Eso es lo que quiere el diablo. Y si usted le hace caso al diablo, pues qué triste. Pero Dios no quiere que dejemos la congregación porque vimos un
mal testimonio. Claro, hay que corregir, hay que hacer lo propio, hay que hablar, hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero no abandonar la congregación. Parte de la formación espiritual en el hogar tiene que ver con ese ejemplo. Aquí estoy y aquí voy a permanecer. En esos momentos debemos de proteger a la familia cuando hay ese tipo de crisis en las iglesias para decir, hijo, mi amor, viejo, todos nos equivocamos. Pasó este incidente, no es razón para dejar de ir a la congregación. Tengo que permanecer ahí porque ahí Dios nos tiene para trabajar. No importa y no deje que su corazón se llene de apatía y de amargura por situaciones que pasan. No importa, usted permanezca fiel. El Señor es el que sana, el Señor es el que cura, el Señor es el que restaura y lo va a hacer aquí en su comunidad de fe. Y no estamos hablando de tolerar el pecado, tenemos que enfrentarlo, pero que no se desaliente la familia por situaciones que se viven en la iglesia, porque se van a seguir viviendo. Si usted dice, ya jamás va a pasar ningún incidente, pues somos mentirosos. Pues sí va a pasar incidentes. Puede suceder, repito, porque yo soy tan imperfecto como lo son todos ustedes. Estamos en un tiempo de perfeccionamiento. ¿Se acuerda de Filipenses 1:6? El que comenzó en nosotros, la buena obra ya en el pasado, el que comenzó, la irá perfeccionando en este día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que mientras no llegue eso, téngame paciencia, porque me voy a equivocar, voy a fallar, pero estoy dispuesto a retomar el camino, a pedir perdón cuando haya que pedir perdón, a reconciliarme cuando haya que hacerlo y a corregir mi actitud si fue pecaminosa y dañina para alguien en la iglesia. Contra viento y marea debemos de ser constantes en buscar a Dios en todo tiempo y nunca aprendas eso, nunca menosprecie a la novia de Cristo. ¿Sabe quién es la novia de Cristo? Aquí estamos. Un día se celebrarán las bodas del Cordero, ¿verdad? Y ahí vamos a estar. Pero cuando usted habla mal de la novia de Cristo, el Señor se lo toma personal. Está ofendiendo a la novia de Cristo. Es que esa iglesia, cuidado. Esa iglesia es usted. Es la iglesia donde Dios lo puso. Es la novia de Cristo y la está preparando para un día cuando se la lleve, se la va a llevar como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero todavía no llega a eso. Así que seamos constantes y leales. Y quiero decirle una última cosa. Para dar formación espiritual en el hogar, estamos hablando de que debemos de tener todos una relación con Jesús. No es cuestión de ritos, ni costumbres, ni formas. Es una relación personal con el Señor Jesucristo. El pueblo judío del tiempo de Jesús pensaban que tenían una relación con Dios. Y el Señor les dijo, escuche, Cristo dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que no se diga eso de nosotros. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Dicen que imponían cargas que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Era terrible, ¿no? Vivían ellos una religión, si me permite la expresión, llena de reglamentos, culturas, formas, prácticas, pero no una relación con Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia. No convierta la vida espiritual en algo ritual y simplemente religioso. La palabra hay que paladearla, hay que disfrutarla. La palabra no es un castigo de Dios. Y se lo digo porque tristemente escuchamos a un miembro de la iglesia que dijo, cuando mis hijas se portan mal, de castigo las pongo a leer la Biblia. ¡Wow! Esas hijas crecieron con la idea de que esto es un castigo. Qué terrible, ¿verdad? Qué ofensivo es eso para el Señor. Esto se debe de paladear, pero cuando son simplemente religiones y formas, en eso caemos. Yo ya cumplí, ya diezmé, sí, ya diezmé. Lo hacían también los fariseos, hermano. De nada hay que jactarnos, ¿verdad? Y dijo el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, misericordia y fe y demás. Que la vida religiosa nos lleva a cumplir, entre comillas, con el Señor, pero son puros ritos y formas
humanas. Por eso los miembros de la familia observan en silencio cómo nos comportamos, porque decimos que somos hijos de Dios. Los miembros de la familia nos observan qué hacemos en los negocios. ¿Defraudamos? ¿Jugamos chueco? ¿Falseamos? Los miembros de la familia saben. Yo no los voy a engañar a los miembros de la familia. Saben cómo me conduzco. Los miembros de la familia nos ven cómo nos relacionamos como esposos. Y si aquí estamos muy acaramelados, pero en la casa nos estamos tirando, necesitas ver más box, cuidado, ¿verdad? Porque no es así. Y no podemos engañar a los miembros de la familia. Por eso tenemos que tener una relación con Jesús, porque si no, el corazón sigue igual de pecaminoso que siempre. Porque no ha habido una transformación, un cambio, una nueva vida. Los miembros de la familia ven cómo hablamos en casa y cómo hablamos con los amigos y cómo hablamos aquí en la iglesia. Y el hijo le decía al papá, papá, ojalá y viviéramos en la iglesia. ¿Por qué, hijo? ¿Te gusta mucho? No, es que ahí es bien diferente. Pero nomás salimos de aquí y te la pasas ofendiendo, gritando y golpeando a todo mundo. Pero ahí en la iglesia hasta te respetan, imagínate. Qué terrible, ¿verdad? Cuando no tenemos una relación con Cristo y vivimos una vida religiosa. Eso no es vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver con el nuevo nacimiento, hermanos. La vida espiritual se refleja en la forma en que hablamos cuando vamos con la familia de paseo. Y si alguien dice, ay, pastor, perdón, se me salió una. Pues es que estaba en su corazón, ¿verdad? ¿De dónde más sale? Ahí está. Entonces no ha cambiado nada. Seguimos albergando situaciones de la vida pasada o somos nuevas criaturas. Eso es lo que hace la diferencia. La vida espiritual se refleja cuando en las diferencias entre unos y otros y cómo las resolvemos. Ahí los miembros de la familia están viendo si nos pedimos perdón, si nos hablamos bien, si decimos me equivoqué, la regué, fallé, te pido perdón, quiero estar en paz contigo y con Dios. La vida espiritual así se refleja. La vida espiritual se ve en la forma en que encaramos las crisis personales. No se vale ser chuecos, no se vale buscar atajos. Tenemos que enfrentar las crisis con el Señor en el frente porque Él pelea por nosotros, ¿verdad? Y se lo digo porque 2 hijas de familia se acercaron a su servidor y me dicen, pastor, necesitamos que hable con mamá. Estaba viviendo una crisis ella y su esposo. Y necesitamos que hable con mamá. ¿Qué pasó? Pues fue a consultar una hechicera, una misada. Dijo, pues si Dios no me ha contestado, a ver si esta gente sí me ayuda en lo que estoy pensando. No había un nuevo nacimiento en su vida. Aunque estaban ahí en la iglesia, que no sea el caso nuestro, que no sea nuestro caso. Porque no hablamos de religión, hablamos de una vida cambiada por Jesús. Inspiramos a nuestra familia a tener una fuerte relación con Dios cuando lo convertimos a Él en el centro de nuestra vida y de nuestro hogar, porque hemos nacido de nuevo. Para que haya formación en el hogar, tenemos que empezar con nuestros hijos están seguros de su salvación. ¿Hemos visto cambios en sus vidas o siguen igual que siempre? ¿Jamás han hecho algo? ¿El cónyuge ya hizo una decisión por Cristo? Como padres estamos actuando conforme a la palabra, o como cónyuges estamos actuando conforme a la palabra, o como hijos seguimos las normas de Dios, o seguimos haciendo cada quien lo que nos da la gana. Quizás no hay un nuevo nacimiento y eso es lo que está estorbando el cambio de vida. Y seguimos siendo religiosos sin que haya un cambio en nosotros. El amor a Dios no se impone, se modela, se inspira y se transmite de generación en generación. Y le dijo Pablo a Timoteo, ¿recuerdas cómo tu abuela Loida y tu madre Eunice te enseñaron las escrituras desde que eras pequeñito? Se transmite de generación en generación. No permita que después de usted se levante una generación que no conozca a Dios, que no viva en el temor de Dios, que no respete los valores y principios del Señor. Entonces le dije al principio, como miembros de una familia cristiana se requiere que tengamos una vida espiritual fuerte, constante, auténtica, llena de esperanza y aliento, porque eso es lo que Dios quiere para cada integrante de la familia. Que crezcamos así como vimos el ejemplo de Dobson, que no es una caricatura del pasado, tiene que ser una realidad presente y actual. La formación espiritual en el hogar, les dije, es el mejor fundamento sobre el cual pueden crecer nuestras familias.
Si usted no tiene fundamento, está construyendo su casa sobre la arena. Y en los primeros vientos y lluvias, eso se va a venir abajo. Pero si usted tiene un buen fundamento, una buena formación espiritual en el hogar, esa familia va a permanecer contra viento y marea. Así que nadie puede alcanzar el éxito si no tiene un buen fundamento ético, moral y espiritual que lo esté guiando. Y aquí está. Y esto se logra cuando tenemos una buena y sólida formación espiritual en el hogar. ¿Quiere orar conmigo? Padre bueno y bondadoso, te quiero agradecer por este tiempo de reflexión en la palabra. Tú tienes palabra para los esposos, para los hijos, para los padres, para los empresarios, para los que dependen de un trabajo, para todos y cada uno de nosotros tienes una palabra. Señor, bendice a esta congregación y permite que hagan un pacto contigo de fortalecer la formación espiritual en el hogar si ya se está dando, o de iniciar la formación espiritual en el hogar si aún no han empezado a hacerlo. Tú vas a usar tu palabra, Señor, porque tu palabra transforma vidas. Tú vas a usar el tiempo de bendición, porque la bendición es pedir tu intervención en la vida de los demás. Tú vas a empezar a cambiar mi vida para poder ser un buen ejemplo para mi hijo. Y yo quiero que mi familia vea la permanencia en la iglesia simplemente porque mi corazón ha sido cambiado y transformado por ti. Bendice así, Señor, a cada familia que está representada en esta congregación. Y haz tú la obra en el corazón de cada uno. Los pongo así delante de ti, Señor, y lo hago en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.